Ahora mismo, mientras lees esto, millones de datos están viajando a través de cables enterrados bajo el océano. No viajan en forma de texto, ni de imágenes, ni de sonido. Viajan como pulsos de luz, destellos de fotones que atraviesan fibras de vidrio más delgadas que un cabello humano, a casi 300.000 kilómetros por segundo. Y lo curioso no es que todo eso ocurra. Lo curioso es que nadie lo diseñó exactamente así. Internet no fue construida como un sistema. Fue construida como una red que sobreviviera a su propia destrucción. Y al hacerlo, se convirtió en la infraestructura más compleja que la humanidad ha creado jamás. Entender cómo funciona Internet no es entender un cable o un servidor. Es entender un conjunto de acuerdos invisibles, físicos y lógicos, que permiten que dos máquinas al otro lado del planeta se comuniquen sin que ninguna de las dos sepa exactamente por dónde viajó la información. Eso es lo que sostiene el mundo moderno, y casi nadie lo ha visto realmente por dentro. El problema que Internet resuelve es, en esencia, el mismo problema que enfrenta cualquier sistema de comunicación: cómo hacer llegar un mensaje desde un punto A hasta un punto B de manera confiable, rápida y sin que una falla en el camino destruya la transmisión completa. Los sistemas anteriores, como el teléfono, resolvían esto mediante circuitos dedicados. Cuando alguien llamaba a otra persona, se establecía una conexión física directa entre los dos teléfonos, y esa conexión se mantenía abierta durante toda la conversación. Era eficiente, pero frágil. Si un nodo del sistema fallaba, la comunicación se cortaba, y en contextos militares, eso era inaceptable. La solución fue radical. En lugar de establecer circuitos dedicados, dividir la información en fragmentos pequeños y dejar que cada fragmento encontrara su propio camino. Si una ruta está bloqueada, el fragmento toma otra. Si esa también está bloqueada, toma una tercera. El mensaje llega igual, aunque haya tomado caminos distintos para cada una de sus partes. Este principio se llama conmutación de paquetes y es la base sobre la que funciona todo Internet. Desde fuera, Internet parece algo etéreo, un lugar al que se accede, una nube, algo que está en el aire. Pero eso es una de las mayores ilusiones que la tecnología moderna ha construido. Internet es física, es concreta, es material. Existe una red de cables de fibra óptica que atraviesa el fondo de los océanos. Más de 1.300.000 kilómetros de cables submarinos conectan los continentes entre sí. Algunos tienen el grosor de una manguera de jardín, otros de un brazo humano. Están enterrados bajo metros de sedimento oceánico, protegidos contra las corrientes, los barcos de pesca, los tiburones y la presión del agua profunda. Cuando uno de esos cables se daña, y ocurre con más frecuencia de lo que se cree, el tráfico de datos se rerouta automáticamente por otros cables. La red se reconfigura sola, en segundos. Sobre los continentes, la red se ramifica en fibras más pequeñas que se conectan a ciudades, luego a barrios, luego a edificios, luego a habitaciones. En algún punto de ese recorrido, la señal puede volverse inalámbrica, microondas, señales de radio, Wi-Fi. Pero incluso esas transmisiones inalámbricas terminan, en algún punto, conectándose a un cable físico. No existe comunicación digital puramente inalámbrica a escala global. La señal siempre toca tierra. Para entender cómo funciona la transmisión de datos, es necesario entender qué es un paquete. Cuando se envía un archivo, un video, un mensaje, cualquier tipo de información, esa información no viaja como una pieza única. Se fragmenta en miles o millones de bloques pequeños llamados paquetes. Cada paquete tiene un tamaño máximo definido, típicamente de alrededor de 1.500 bytes. Cada paquete lleva consigo no solo un fragmento de la información original, sino también una serie de metadatos: de dónde viene, hacia dónde va, qué número de secuencia tiene, y cómo verificar que no se corrompió en el camino. Lo que ocurre a continuación es donde reside la elegancia del sistema. Esos paquetes se lanzan a la red y cada uno encuentra su propio camino. Pueden tomar rutas completamente distintas. El paquete número 1 puede cruzar por Frankfurt, el número 2 por Sao Paulo, el número 3 por Tokio. Llegan al destino en desorden, y es allí donde el dispositivo receptor los reensambla en el orden correcto usando los números de secuencia. Si algún paquete no llega, se solicita de nuevo. Si llega corrupto, se descarta y se vuelve a pedir. El sistema no espera, sigue moviéndose. Este mecanismo está gobernado por un conjunto de protocolos. El más fundamental es el protocolo de control de transmisión, conocido como TCP, que se encarga de garantizar que todos los paquetes lleguen y lleguen en orden. En paralelo, el protocolo de Internet, conocido como IP,
es el que asigna direcciones y decide el enrutamiento. Juntos forman el núcleo sobre el que opera toda comunicación en Internet. TCP/IP. Las direcciones IP son el sistema postal de Internet. Cada dispositivo conectado a la red tiene una dirección única que lo identifica. En la versión más extendida del protocolo, IPv4, esas direcciones consisten en 4 bloques numéricos de hasta 3 cifras cada uno, separados por puntos. Hay aproximadamente 4.000 millones de combinaciones posibles. En los años 90, eso parecía más que suficiente. Hoy, con miles de millones de dispositivos conectados, esas direcciones se están agotando. Por eso existe IPv6, una versión actualizada del protocolo que utiliza combinaciones hexadecimales mucho más largas y que puede generar una cantidad de direcciones que supera el número de átomos de la superficie de la Tierra. Pero las direcciones IP no son lo que los usuarios ven. Nadie escribe números cuando quiere visitar un sitio web. Escribe un nombre. Y aquí entra uno de los sistemas más críticos y menos conocidos de Internet, el sistema de nombres de dominio, conocido como DNS. El DNS funciona como una guía telefónica distribuida. Cuando se escribe una dirección como ejemplo.com, el dispositivo consulta a un servidor DNS, que traduce ese nombre legible en la dirección IP numérica correspondiente. Esa consulta puede rebotar por varios servidores antes de obtener una respuesta. Todo ese proceso ocurre en milisegundos. Entre el punto de origen y el punto de destino, los paquetes pasan por dispositivos llamados enrutadores. Los enrutadores son los nodos de toma de decisiones de Internet. Cada enrutador mantiene una tabla de rutas que le dice hacia dónde debe enviar los paquetes según su destino. Esas tablas no son estáticas. Se actualizan constantemente a través de protocolos de enrutamiento que intercambian información entre los enrutadores, propagando cambios en la topología de la red. Un enlace que cayó, un nodo que volvió a funcionar, una ruta más rápida disponible. El conjunto de redes interconectadas que forman Internet no pertenece a nadie en particular. Está compuesto por miles de sistemas autónomos, redes gestionadas por proveedores de servicios, universidades, empresas, gobiernos. Cada sistema autónomo anuncia qué direcciones IP administra y se conecta con otros sistemas a través de un protocolo llamado BGP, el protocolo de puerta de enlace de frontera. BGP es el protocolo que une a Internet. Es el que permite que la red de una operadora de telecomunicaciones en Argentina sepa cómo llegar a una dirección IP alojada en un servidor en Japón. Sobre toda esta infraestructura física y lógica, las aplicaciones que los usuarios utilizan operan mediante capas adicionales de protocolos. El más conocido es el HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, y su versión segura, el HTTPS. Cuando se visita un sitio web, el navegador envía una solicitud HTTP al servidor que aloja ese sitio. El servidor responde enviando los archivos necesarios, código HTML, hojas de estilo, imágenes, scripts. El navegador interpreta esos archivos y construye la página visible. En las conexiones seguras mediante HTTPS, antes de que esa comunicación comience, ocurre un proceso llamado negociación TLS. El navegador y el servidor intercambian claves criptográficas y verifican la identidad del servidor mediante certificados digitales. Solo entonces comienza la transmisión de datos, y esa transmisión viaja cifrada. Un observador externo que interceptara los paquetes solo vería datos ilegibles. Este mecanismo, construido sobre matemáticas de criptografía de clave pública, es lo que hace posible que las transacciones bancarias, los mensajes privados y los documentos confidenciales viajen a través de redes públicas sin ser leídos por terceros. Un aspecto que pocos visualizan correctamente es dónde reside la información que se consume en Internet. La imagen mental habitual es que un video viaja desde algún lugar hasta la pantalla, pero la realidad es más precisa que eso. Los grandes servicios de contenido operan redes de distribución de contenido, conocidas como CDN, que consisten en miles de servidores distribuidos geográficamente alrededor del mundo. Cuando se solicita un video o una página web, el sistema no necesariamente entrega ese contenido desde el servidor original. Lo entrega desde el servidor más cercano al usuario que tenga una copia en caché. Esto no es solo una cuestión de velocidad, es una cuestión de escala. Si un solo servidor tuviera que responder a todas las solicitudes globales de un servicio popular, colapsaría en segundos.
La distribución geográfica del contenido, combinada con los mecanismos de caché, permite que millones de usuarios simultáneos reciban el mismo video sin que el sistema sienta la presión como si viniera de un solo punto. Internet tiene límites físicos que su apariencia fluida tiende a ocultar. El más fundamental es la velocidad de la luz. La información no puede viajar más rápido que eso. Y aunque 300.000 kilómetros por segundo parece una velocidad incomprensible, en el contexto de las comunicaciones globales, el retraso acumulado, llamado latencia, es perceptible y en algunos casos crítico. Una señal que viaja de Buenos Aires a Tokio por fibra óptica tarda alrededor de 150 milisegundos solo en el trayecto físico. En aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real, ese retraso importa. El otro límite es el ancho de banda. Cada enlace físico tiene una capacidad máxima de transmisión de datos. Los cables de fibra óptica modernos pueden transmitir decenas de terabits por segundo, pero esa capacidad no es infinita. En los nodos de intercambio de tráfico, los puntos donde múltiples redes se interconectan físicamente, el volumen de datos que fluye por segundo es difícil de dimensionar. Solo en algunos de los mayores puntos de intercambio del mundo, el tráfico puede superar los 100 terabits por segundo. Existe un error muy extendido sobre cómo funciona Internet. La idea de que los datos siempre toman el camino más corto. En realidad, los algoritmos de enrutamiento no optimizan únicamente por distancia. Optimizan por una combinación de factores que incluye la velocidad del enlace, la congestión actual, los acuerdos comerciales entre operadoras y las políticas de tráfico de cada sistema autónomo. Un paquete puede viajar físicamente más kilómetros si eso significa cruzar un enlace menos congestionado o uno cuyos términos comerciales son más favorables para las redes que lo están enrutando. La ruta óptima desde el punto de vista puramente geométrico no es siempre la que la red elige. Otro error común es pensar que Internet es descentralizada en un sentido político o propietario. La infraestructura física está profundamente concentrada. Un número pequeño de empresas posee la gran mayoría del ancho de banda submarino. Los servidores DNS raíz, los más importantes del sistema, son operados por un conjunto limitado de organizaciones. Las redes de distribución de contenido más grandes del mundo pertenecen a un puñado de compañías. Internet es descentralizada en su arquitectura técnica, en el sentido de que no tiene un punto único de falla que, al caer, lo derribe todo. Pero en términos de control de la infraestructura, está mucho más centralizada de lo que su mito fundacional sugiere. La evolución de Internet no es solo una historia de mayor velocidad o mayor capacidad, es una historia de capas que se acumulan. Los protocolos fundamentales, TCP/IP, llevan décadas sin cambios sustanciales en su lógica central. Sobre ellos se construyen capas cada vez más complejas. Aplicaciones web, servicios en la nube, plataformas de streaming, sistemas de inteligencia artificial distribuida. Cada nueva capa asume que las capas inferiores funcionan. Cada nueva aplicación se apoya en una infraestructura que, en sus fundamentos, fue diseñada cuando el mundo conectado tenía miles de computadoras, no miles de millones. Las adaptaciones han sido continuas. La migración hacia IPv6, aún incompleta, busca resolver el agotamiento de direcciones. Los protocolos de transporte están evolucionando. QUIC, desarrollado originalmente por Google y ahora estandarizado, reemplaza en muchos contextos a TCP con un diseño más eficiente para las condiciones de las redes modernas. La encriptación, que durante años fue opcional, se está convirtiendo en el estándar por defecto. Y la computación en el borde, conocida como Edge Computing, busca resolver el problema de latencia acercando la capacidad de procesamiento al usuario en lugar de concentrarla en centros de datos distantes. Lo que revela Internet, cuando se la mira desde adentro, no es solo una historia de ingeniería, es una historia de coordinación humana a una escala sin precedentes. La red funciona porque miles de organizaciones, en decenas de países, con intereses distintos y muchas veces competitivos, acordaron hablar el mismo idioma técnico. El protocolo TCP/IP no fue impuesto por un gobierno ni por una corporación. Fue adoptado porque era mejor que las alternativas y porque la red de organizaciones que lo adoptó creció hasta el punto en que excluirse de ella se volvió inviable. Los cables submarinos que conectan los continentes fueron tendidos por empresas privadas. Los servidores de DNS son operados por universidades, empresas y organismos técnicos. Los estándares que definen cómo funciona la web son publicados por organizaciones de consenso técnico, donde ingenieros de todo el mundo pueden participar. Internet es, en un sentido muy literal,
la mayor obra de ingeniería colaborativa que existe. Y sin embargo, la mayoría de las personas que la usan nunca piensan en ella. La experimentan como algo tan natural como el agua que sale del grifo o la electricidad que enciende una lámpara. Invisible, omnipresente, obvio, hasta que deja de funcionar. Y entonces, por unos minutos, el mundo recuerda que lo que parece magia es en realidad física, cables, luz, matemáticas y décadas de trabajo invisible construyendo algo que nadie individualmente podría haber construido solo. Nada es simple cuando lo miras por dentro, y pocas cosas, al mirarse por dentro, revelan tanto sobre cómo funciona el mundo. Hay algo que cambia cuando entiendes cómo funciona algo de verdad. Ya no lo ves igual. Internet dejó de ser una nube abstracta y se convirtió en cables, luz, matemáticas y millones de decisiones invisibles ocurriendo cada segundo. Si este video te hizo ver el mundo un poco diferente, deja tu like. Es la señal que le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Y si quieres seguir mirando por dentro los sistemas que sostienen el mundo, suscríbete a Cómo Funciona Todo. Cada video es una capa más profunda.